Política, educación, economía, salud, trabajo, arte, cultura, deporte y demás temas los tratamos acá, en Mirada Cuyana. Un programa con una mirada distinta, con invitados e invitadas especiales para charlar sobre lo que sucede en la provincia. Todas, todos y todes tenemos una mirada diferente de ver la realidad. Tenemos Mirada Cuyana. Este jueves nuestro invitado es Nicolás Guillén, sociólogo y representante del Partido del Trabajo y del Pueblo. Charlaremos sobre el impuesto a las grandes fortunas y el alivio a las pymes. Mirada Cuyana. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Roxana Álvarez, para todos los que están viendo. Un programa más, el programa número 5, para nosotros muy importante desde el equipo de Mirada Cuyana. La verdad que estamos sorprendidos con la aceptación que estamos teniendo de este programa, que la verdad que sí, que habla de todo un poco, y la verdad que hemos tomado los temas que en la política provincial han sido bastante relevantes y eso nos ha podido permitir reflexionar con los invitados que venimos trayendo al programa en esta situación de cuarentena, ¿no? Que si bien ahora estamos en una fase de distanciamiento social, nos permiten un par de otras cositas para poder salir. Seguimos con esta metodología online y hoy es un programa muy importante porque tiene que ver con la situación económica, política que atraviesa nuestro país y nuestra provincia, que no es ajena a la situación de crisis y de ajuste que estamos padeciendo el pueblo argentino, los trabajadores. Ahora esta semana, como todos habrán visto, han salido un par de situaciones que la verdad que nos pone realmente de cabeza a reflexionar y a ser protagonistas del pueblo mendocino, de por lo menos empezar a discutir de dónde tiene que salir la plata, porque la verdad que una vez más sentimos que somos los trabajadores y el pueblo los que nos tenemos que hacer cargo de cada crisis que hemos venido teniendo en la provincia. En una provincia que tenemos un gobernador que toma medidas, pero las medidas siempre son no a favor del pueblo, sino en contra del pueblo, y la verdad que esto nos ha llamado a reflexionar en un día de una jornada de lucha de los estatales, de los trabajadores de la educación, que al enterarse de la noticia de que el aguinaldo no se nos va a pagar, esto genera una situación bastante complicada, porque hay que decir que si hay alguien que está sosteniendo el sistema educativo hoy en la provincia y diría en el país, son los mismos trabajadores con nuestro bolsillo, porque primero que armamos en muy poco tiempo, digo armamos porque soy trabajadora de la educación también, y la verdad que venimos en muy poco tiempo, armamos un sistema educativo online con todo nuestro esfuerzo y principalmente nuestro bolsillo, porque eso sí o sí requiere de internet que tenemos que pagar cada uno de los trabajadores del bolsillo propio. Y al enterarnos de que ese aguinaldo no va a ser pagado, la verdad que cuesta mucho seguir sosteniendo este sistema educativo virtual, porque para muchos ha significado un gran esfuerzo en nuestra economía mensual que no se tenía contemplado, que el gobierno, tanto el provincial como los municipales, no se ha contemplado. Y la verdad que es una noticia que nos ha golpeado a los trabajadores estatales principalmente, pero sobre todo una base de medidas que se han ido tomando en relación a todos los trabajadores, tanto estatales como privados, que una vez más nos ponen el planteo de creernos o no, que tenemos que poner el lomo, como siempre dicen. Y la verdad que hemos en estos días estado investigando, escuchamos un montón de reflexiones, hemos leído bastante, y la verdad que creemos que hay otras posibilidades de salir ante estas situaciones. Creemos que hay otros lugares donde se pueden sacar la plata, que no siempre tenemos que ser los trabajadores quien ponemos un poquito más, sino que sabemos que vivimos en un país y en una provincia totalmente desigual e injusta, donde los que más tienen siempre se siguen beneficiando,
y es por ello que el programa de hoy tiene que ver con un punto muy importante, es el impuesto a las grandes fortunas, tema que hace ya varios días y semanas que está rayando en todo lo que es la discusión política nacional y provincial. Y es por eso que hemos invitado a Nicolás Guillén. Nicolás Guillén es un sociólogo, es militante del Partido del Pueblo y del Partido Comunista Revolucionario de Mendoza. La verdad que con una larga trayectoria en la militancia y en la investigación también sobre el tema que hoy lo hemos invitado y lo hemos convocado para que nos dé el puntapié para que podamos reflexionar sobre qué significa impuesto a la grande fortuna. Y le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Guillén, que lo tenemos en línea. Nicolás Guillén, ¿cómo estás? Bienvenido a Mirada Cuyana. Un gusto tenerte con nosotros en este programa. No sé si tenés desactivado el micrófono. Como decíamos recién. Hola Roxana, ¿cómo estás? Muy bien. Acá estamos, la verdad que muy contentos en tenerte, porque la verdad que tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Y sobre todo muchas ganas de empezar a entender de qué se trata esto, de que siempre el pueblo trabajador y el pueblo en general somos los que somos castigados, por así decirlo, ante cada situación de crisis económica que hemos vivido en nuestro país y particularmente en nuestra provincia, que en este último tiempo se ha tomado medidas, pero por lo que vemos no son las medidas a favor de los trabajadores. La pregunta en concreto es ¿qué significa, qué es el impuesto a las grandes fortunas? Y si eso tiene que ver con que realmente ¿hay o no hay plata? ¿Hay posibilidades de sacar plata de algún lado o estamos en la lona, como vienen diciendo? Por lo tanto, tenemos que apechugar y se hace lo que se puede. ¿Vos qué decís, Nicolás? Bueno, primero gracias por el espacio. No quiero dejar de agradecer al programa Mirada Cuyana, que bueno, ha inaugurado un nuevo espacio para el debate provincial, que creo que es fundamental y de los principales temas de la agenda política. Bien, yo quería... He preparado algo... Sí, quería antes que arranques comentarle a la gente que se está sumando al programa Mirada Cuyana que hoy abordamos impuestos a las grandes fortunas, pero también vamos a tener un invitado especial y queremos anunciarlo, que es Germán Mangione, es un periodista de investigación que ha venido investigando hace mucho tiempo y siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con la empresa Vicentín, que Vicentín hace poco hemos escuchado toda la propuesta del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la expropiación y todo lo que eso significa. Y bueno, hemos podido acceder a que Germán Mangione esté ahora en nuestro programa, así que en breve se va a conectar con nosotros para contarnos y poder charlar también, no solo lo de Vicentín, sino también cómo son las estructuras impositivas, ¿no?, que tenemos tanto en Mendoza como en Santa Fe. Así que quería anunciarlo para los que se van sumando, que tenemos un programón y bueno, que ahora estamos con Nicolás Guillén hablando sobre el impuesto a la grandes fortunas. Te dejo a vos, Nicolás. Pero bueno, seguimos con Nicolás Guillén, quien nos va a hablar del impuesto a las grandes fortunas, que estaba hablando, que hemos solucionado el problema de audio y que hacemos de cuenta que empezamos, Nicolás, ¿no? Bueno, decía, básicamente, un contexto de crisis mundial que nacionalmente se toma bien a tiempo, que salva vidas humanas, que saludamos esas medidas y el debate necesario es quién va a pagar el costo de todas esas necesidades presupuestarias para la emergencia sanitaria, alimentaria y la defensa de los puestos de trabajo, que sería la contracara o el lado negativo de ir a una cuarentena. Así que en ese contexto es esta charla. Bueno, y en el mundo en general, prevengámonos para que se vaya a agudizar las tensiones entre las potencias imperialistas y se va a agudizar las presiones hacia nuestro país. O sea que no vamos a un mundo más pacífico que antes y a un mundo donde a la Argentina se la deje crecer, sino esperemos más bien un escenario donde la disputa entre China, Estados Unidos, Rusia, todo ese escenario se va a agudizar y en la Argentina también vamos a ver, que podemos ver en lo de la deuda externa, en esa negociación, se va a endurecer una postura de que el país se vuelva a arrodillar y eso va a tener un correlato también impositivo. Yo no sé si me estoy mirando, ustedes díganme. Sí, estás perfecto, Nicolás, perdón. Estás perfecto. Sí, bien, porque estoy en el Facebook, está medio parado. Pero no, bueno, no, vos no te seguimos preocupes. para adelante. Bueno, bien, entonces una primera cuestión que quiero poner sobre la mesa, ¿sí? Sí, está perfecto.
¿Se escucha? Bien. Bueno, es que el costo de estas medidas económicas no pueden recaer sobre los sectores asalariados y los sectores humildes de nuestra población. Esto es lo primero que hay que dejar muy en claro, por lo cual tampoco podemos caer en que lo paguen los sectores medios. Entonces, yo largo dos ideas principales. Una, plata hay, y acá al final de la charla vamos a ver que se pueden recaudar unos 80 millones de dólares extras de las medidas que nosotros estamos evaluando. Plata hay, y la otra, importantísimo, es que no podemos tomar el camino del medio. El camino del medio sería, bueno, como los grandes no se podrían tocar o no se sabe bien cuánto tienen, vamos a ponerle más impuesto al sector del medio. Ese es el peligro que corre en cada crisis, cuando se tensiona y no se quiere ir a fondo en ciertas medidas, que se caiga en el camino del medio. Acá un breve paréntesis histórico, que alumbra bastante. Cuando San Martín y Güemes, cuando arman el ejército patriota, necesitan poner impuestos a los poderosos, a los ricos del momento, para armar un ejército y liberarnos de los españoles, les pasaba exactamente lo mismo. Ellos, si no iban a fondo, a San Martín casi le hacen una revuelta y lo destituyen. Él tuvo que ponerse muy firme para poder cobrar esos impuestos y poder armar el ejército para ir a Chile. Y Güemes, al extremo, sí lo derrocaron, hubo una revolución que se llamó la Revolución de los Comerciantes, que lo logra derrocar, y tiene que haber otra revolución, que se llama la Revolución de las Mujeres, que lo vuelven a poner en su puesto de gobernador de Salta, y él logra de esa forma cobrar el impuesto. Así que acá, si queremos cubrir las necesidades de la emergencia sanitaria, de los puestos laborales y de las pymes, que no cierren pymes, vamos a tener que tener bien claro quiénes son esos sectores, que vamos a tratar de bosquejarlo el día de hoy, y no ir por el camino del medio. Tenemos ¿qué sociedad entró cuando viene la cuarentena? ¿Qué tipo de economía teníamos? ¿Cómo entramos a la cuarentena? Esto es importante hacer un pequeño bosquejo, porque es una debilidad de inicio que la vamos a tener que tener en cuenta para ver cómo salir. Tenemos primero una sociedad que entra con el 40% de pobreza, ya al inicio de la cuarentena. O sea que eso, imaginémonos ahora las mediciones que empiecen a salir, tenemos que hay sectores que se derrumban automáticamente, como son los gastronómicos, todos los ligados a los servicios de concentración de gente, se cierran y empiezan, ahí hay despidos que no deben estar ni registrados, pero sí conocemos casos puntuales de bares que cierran, todo el sector eso de los cocineros, eso se quedan sin trabajo. Después todos los cuentapropistas, las changas, sabemos que eso se frenó durante 2 meses, y después en empresas, que algunas lograron los repros y otras no, y también ahí hay situaciones que conocemos de despidos encubiertos, presionando a las personas a que firmen el retiro voluntario. Tenemos una sociedad altamente asalariada, que eso es un rasgo del capitalismo, que el 75-80% de la población somos asalariados. Eso hace, como los salarios no llegan a cubrir o alcanzan apenas a llegar a fin de mes, hace que nadie tiene un ahorro para estar un año sin actividad económica. Entonces, personas que en 2 meses, o familias, perdón, que en 2 meses ya pasan a tener necesidades elementales. Eso es una debilidad estructural de este sistema y en este momento de crisis creo que se ha puesto de relevancia en forma alarmante. Otro rasgo es la economía petróleo dependiente que tenemos, que todo el movimiento petróleo. ¿Y esto qué pasó? Cuando se enfrena el comercio mundial, cae el precio del petróleo, en la Argentina se paraliza la actividad de extracción, y también por el freno económico de que no hace falta, o sea, los transportes, todo disminuye, y hay despidos en el área petrolera, está habiendo una situación de suspensiones también bastante alarmante. Decía que después hay otros que se desmoronan y otros que no. Eso también... Veamos cómo la crisis afecta en forma despareja. El sector alimenticio nunca frenó, el sector bodeguero en Mendoza no frenó, la cosecha se logró hacer justo ahí a tiempo, y aparte por un pedido de los bodegueros de que eso se haga, que hay que decir que bastante desprolijos fueron porque no se cubrieron las necesidades mínimas de higiénicas y sanitarias y de transporte de ese personal, pero se hizo, así que ahí van a ver, y aparte la gente en cuarentena no deja de tomar, o sea que el consumo de vino no es que se haya disminuido. Por lo tanto hay un sector que va a tener ganancias, y después hay algo más de fondo que atraviesa, o sea es anterior a esta cuarentena,
que es que la provincia en particular nota un agotamiento de su modelo productivo. O sea, los motores que uno conoce, como el vitivinícola y el petrolero, muestran signos de que hay un agotamiento. Hay un dato que lo daba Carmelo Cortés en la charla que él dio, que es el Producto Bruto entre el 2008 y 2018 cae el 6%. Esto es alarmante, y acá todos pasan a opinar sobre hacia dónde tendría que ir esta Mendoza querida que tenemos, y hay una carta que hace la UCIM, la Federación Económica de Mendoza, previa a la cuarentena, donde plantea directamente vamos al modelo megaminero, al estilo Barrick Gold, sería una forma de traer recursos, de que algo de movimiento económico haya, y plantean en concreto esa salida. Nosotros vamos a plantear que eso es primarizar la economía, pues si bien es un rubro nuevo, es algo totalmente extractivo, no industrializa, lo maneja una empresa o dos empresas a lo sumo, o sea, no es una salida viable para las grandes mayorías de la población. Así que está en discusión en Mendoza hacia dónde se quiere ir, y en cuarentena yo creo que se va a agudizar más esa disputa, esas propuestas de modelos de provincia. Así que los invito a todos a que tengamos ideas, propuestas hacia dónde hay que ir, porque si no, la UCIN con la Federación Económica van a torcer el rumbo hacia ese modelo que por lo menos el PTP no estaría dispuesto a seguir. Después hay temas también estructurales, que es la generación de empleo en la provincia. Todos los años se necesitan 10.000 nuevos puestos de trabajo. Eso es una necesidad por el crecimiento poblacional, así que las propuestas que se barajen, hay que contemplar eso, cómo cada año se generan 10.000 nuevos puestos de trabajo. Tenemos un tema ideológico, y ya para pasar al tema impositivo, porque si no nos vamos a extender mucho en el contexto. La plata no cae del cielo, eso está clarísimo. Entonces, cuando hablamos de impuestos, nosotros tenemos que decir que el impuesto se cobra sobre una actividad económica, sobre una torta más grande que se saca una porción. O sea, la figura sería de una manzana, donde el impuesto es un mordisco a esa manzana. Entonces, lo que yo pretendo en esta charla es, bueno, discutamos la manzana entera, la torta entera, y ver si el mordisco que se está tomando está bien, o es poco, o es mucho, pero va a ser útil ver el grueso de cuánto estamos hablando. Si ustedes quieren ir a los números de la provincia, para ir yendo a los datos puntuales, no sé si puedes poner la presentación 1. Bueno, pero básicamente, ya ponemos números, pero sí. A Suárez, cuando él dice, no puedo pagar en el aguinaldo, nosotros tenemos que decirle, mire, el presupuesto es de 2.000 millones de dólares aproximadamente, 2.000 millones, ¿no es cierto? Ahora, el Producto Bruto, o sea, la riqueza que los mendocinos generamos cada año son 16.000 millones de dólares. Bien. O sea, 8 veces más. Entonces, ahí estaría la lupa puesta en esos 16.000 millones de toda esa actividad económica que todos contribuimos a hacerla, los docentes contribuyen a que nuestros hijos sean parte de esta sociedad, se los educan, se va socializando, o sea, todos cumplimos un rol social, productivo, económico, hasta el pobre desocupado que no consigue trabajo, aunque él no sepa, está contribuyendo a bajarle los salarios a los otros, porque si hay muchos desocupados, los empresarios bajan salarios, o sea, hay leyes económicas que actúan. Y bueno, entonces ahí la idea nuestra sería poner en el foco los 16.000 millones de dólares del Producto Bruto, y de ahí cuánto se está cobrando de impuestos y a qué sectores. Y de ahí después vamos a ver, yo hoy voy a tratar de bosquejar 3 rubros económicos gruesos: el sistema financiero, como uno de los principales que deberían afrontar el costo, los hipermercados es el otro rubro grande, y después está el sector vitivinícola, que eso lo prometo en más detalle para otro, porque no llegué a hacerlo bien, y el de combustible, ese sí también poder verlo hoy por el tema petrolero y de combustibles, que ahí estaría el grueso de una salida impositiva en favor del pueblo. Buenísimo. Nicolás, hacemos un pequeño cortecito para darle la bienvenida a Germán Mangione, que se ha conectado con nosotros. Germán, bienvenido, ¿cómo estás? La verdad que un gusto tenerte en nuestro programa Mirada Cuyana. Acá está Nicolás Guillén presente, y bueno, y toda la audiencia mendocina, y creemos que de otros lugares del país también, porque la verdad que ha sido muy bueno poder contactarte para que nos cuentes e incluyas en este gran programa para nosotros lo que ha sucedido y lo que significa Vicentín para la economía y como medida política, ¿no? Bienvenido, Germán.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este contacto, la verdad que un gustazo. Tengo muchos amigos y amigas en Mendoza y siempre está bueno conectarme con los cuyanos, así que bueno, escuchando atentamente lo que vienen charlando. Bueno, estamos terminando de hacer una primera introducción de lo que Nicolás está exponiendo sobre el impuesto a las grandes fortunas. Tenemos un par de placas que Nicolás está mostrando y bueno, y en unos minutos hacemos la intervención con Germán sobre el tema Vicentín. Nicolás, ¿querés introducirte en el tema impositivo? Ahí un... Sí. Dale. Y ahí le hacemos unas preguntas que estamos queremos saber sobre el mercado de granos, que a ver si nos ayuda a ver el mercado de vinos, de exportación, que puede tener cosas similares. Yo para entrar al tema impositivo directo y que ya lo grafiquemos, tomemos nota, empecemos a ver en cada sector que por ahí uno conoce más, a preguntar y a traer información, porque todos tenemos que contribuir a este mapa de la riqueza de Mendoza y a proponer en qué sectores habría que retocar estos impuestos. Vamos a hacer un paralelo histórico, eso es inevitable. Así como Mariano Moreno en 1810 decía que hay que gravar a 5.000 mineros, en ese momento habían 400.000 habitantes, por supuesto lo decía para armar ejércitos y liberarnos de los españoles. Nosotros ahora, en la Argentina, se está discutiendo grabar a 30.000 grupos, familias, a 30.000, que en Mendoza serían unas 1.000 familias y grupos económicos. Ese es el sector que concentra la riqueza, siendo que la población se ha multiplicado por 100, los poderosos o ricos de esta sociedad se han multiplicado de 5.000 a 30.000 por 6, y digamos que de los 1.000 mendocinos, en realidad no son mendocinos, o sea, acá que no entre el pánico de que si tengo 2 autos me van a gravar un impuesto, nadie está pensando en eso. Pensemos que de estas 1.000 familias o grupos, la mitad al menos son los dueños de los supermercados, que uno se llama de apellido Walmart, el otro será un inglés, un chino, no sabemos ni quiénes son, que son los que todos los años giran ganancias de los hiper, de los bancos, de las petroleras que son extranjeras, o sea que de los 1.000 serán unas 500 o menos los residentes, que sí serán ricos o multimillonarios mendocinos. Así que ahí estaría, me parece, empezar a ponerle número a la riqueza en cuanto a cantidad de las personas que deberían hacer un esfuerzo, una contribución patriótica para afrontar esta crisis sanitaria, alimentaria, de puestos de trabajo y de pymes. Así que, bueno, con toda esta introducción, Mendoza, ¿qué produce? Vinos, petróleo, esos son los sectores que todos conocemos. Yo no sé, Roxana, si querés que abordemos lo de Vicentín primero y después vamos a lo provincial. Me parece que puede ser un marco nacional, nos puede ayudar tal cual a lo provincial. Eso sí, lo doy con tus manos. Sí, sería muy bueno poder introducirlo ahora, porque Germán nos va a abrir también muchas preguntas. Así que, bueno, Germán, mirá, tenemos 80.000 preguntas, pero la primera es, ¿qué significa esto, lo que ha pasado con Vicentín? ¿Qué es Vicentín para el país y para la economía, no? Bueno, me parece que hay una cuestión en el anuncio. Justo estamos en el mismo momento que todavía está la reunión de Alberto Fernández con Sergio, el mono Nardelli, el CEO de Vicentín. Todavía no se sabe qué va a pasar con eso, si va a haber nuevos anuncios. Hay versiones bastante encontradas de que puede haber un pasito para atrás, de que no. Bueno, eso sería lo de menos en realidad, porque de esto se trata lo que te iba a decir. Me parece que lo que abre esta intervención de Vicentín es una pequeña ventanita para que tanto el Estado como la sociedad pongan la mirada en un tema que ahora vamos a dimensionar con algunos números la importancia que tiene para el país, no solo para Santa Fe. Claro. Digo, si vos pensás de todo lo que exporta la Argentina al mundo, de todos los complejos agroexportadores de Argentina, el complejo agroexportador, el que manejan las grandes multinacionales cerealeras, exporta el 55% de todo lo que sale de Argentina. Claro. Y si lo pensás en números de billetes, 2 de cada 3 dólares que entran a la Argentina entran por ahí. Con lo cual, digo, el peso que tiene en la política nacional, en la economía nacional, en el modelo económico, es gigantesco, ¿no? En ese marco, hay que decir que hay 10 empresas nada más, que exportan el 90% de todo lo que sale de nuestros puertos. Esas empresas son ese ranking de las 10 más importantes, son empresas vinculadas al capital internacional,
Estamos hablando de la empresa que más exportó el año pasado, es COFCO, que es una empresa del Estado chino directamente, es una multinacional manejada por el Estado chino, y después están Cargill y Bunge, que son empresas estadounidenses, está Dreyfus, una empresa francesa, y en el sexto puesto aparece Vicentín, que es la empresa de capital nacional. Hay solamente 3 empresas en ese top 10 de agroexportadoras que son de capital nacional, y que son de capital nacional, pero tienen una sociedad, todas con algunas otras empresas internacionales. Digo, Vicentín está en el puesto 6. Después está Aceitera General Dehesa, del cordobés Urquía, que ustedes lo pueden haber sentido nombrar porque fue senador en su momento para el Frente para la Victoria, después renunció en el 2008 en plena rebelión agraria, y después está la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, que es la otra nacional de ese grupo. Voy de grande a chiquito para dimensionar el sector, digo, porque no se puede entender lo de Vicentín si no es en esa escala, digamos, ¿no? Y ustedes me dirán también si quieren que vayamos para otro lado, pero digo, en ese marco Vicentín el año pasado exportó el 9% de todo lo que se exportó de Argentina de cereales y oleaginosas. No es que con el control de Vicentín pasamos a controlar el comercio de granos en la Argentina, pero tiene una porción importante, tiene un 10%. Me parece que la gran noticia, más allá de cómo siga, porque viste, uno escucha por muchos lados, se estatizó Vicentín. Bueno, falta muchísimo para eso. En realidad, recién se anunció una intervención por 60 días, y en el marco de esa intervención, que se pueda conocer algún número, y ahí está la primera buena noticia, digo, de la intervención, lo que deja en claro es que el Estado no tiene ningún pie adentro del mercado de granos. Hoy el Estado argentino ha ido perdiendo con los años, desde la dictadura y la entrega de los puertos privados, durante el menemismo, desde la caída en el peronismo de la Junta Nacional de Granos para acá, te diría, hace unas cuantas décadas, ha ido perdiendo incidencia. Finalmente el año pasado incluso sacó Mauricio Macri del SENASA de los puertos, con lo cual ya ni controla el Estado que entra y que sale. Cuando hablamos de que entra y que sale, hablamos de la hidrovía, es la autopista de agua por donde viene no solo todo lo de Argentina, sino Brasil, Paraguay, Bolivia, por donde entra la droga a nuestro país y por donde la droga va hacia Europa. Digo, el Estado tiene nulo control casi sobre eso. Hoy el río está en manos de un consorcio belga que se llama Jadenul. Los puertos de 19 puertos que tenemos en el cordón industrial donde te estoy hablando en este momento, en San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes. De Timbúes a Villa Constitución, 19 puertos, 16 son extranjeros, casi te diría son embajadas, porque no tiene casi ni jurisdicción el Estado ahí. En ese marco, la empresa Vicentín, digo, hizo algunos negocios con el macrismo, hizo algunos muy buenos negocios. Recuerden que Vicentín es la empresa que financió principalmente la candidatura presidencial de Macri en las PASO, fue el principal financista de Macri, las empresas del grupo, y a partir de que Macri pierde, digo, tuvo un crecimiento muy grande durante su gobierno, y a partir de que Macri pierde además, recibió una gran cantidad de créditos del Banco Nación de manera irregular, que es lo que se está investigando, con González Fraga en el Banco Nación, que llega a esta deuda que nosotros nos enterábamos, nosotros y 2.600 acreedores, nos enterábamos el 4 de diciembre del año pasado que Vicentín decía no voy a pagar más. El famoso estrés financiero, que es una manera elegante de decirle al default, y que dejaba a cientos de productores, cooperativas, corredores de granos, que habían entregado granos a Vicentín con un sistema que se llama de precios a fijar, que bueno, yo te entrego los granos ahora, pero me lo pagás cuando me convenga. Claro. Era un sistema que a los productores le convenía, porque decía, espero a que suba y te pido que me lo pagues. Claro. El problema es que con esa plata Vicentín hizo otras cosas. Y cuando tuvo que pagar, no la tuvo. Después se endeudó con bancos nacionales, principalmente con el Nación, 18.700 millones de pesos le debe al Nación. Y después tiene una deuda gigantesca con bancos internacionales, con el Banco Mundial, con créditos que sacó y tampoco pagó. Todo ese paquete que Vicentín dijo en diciembre no voy a pagar, son 1.000 millones de pesos, algunos hablan de 1.200, unos de 1.500, pero es realmente la dimensión de la deuda de Vicentín es gigante. Y la verdad que sorprende, porque es una empresa que viene de un sector que durante los últimos años ganó fortunas, claro. Viene de un sector
sector que no paró ni en la pandemia. Nuestra zona, mientras estábamos en el aislamiento, ahora está un poco más relajado, no sé cómo estará en Mendoza. Bastante. Pero sí. También no sé si ya se ha relajado un poquito o sigue con el aislamiento duro. No, está relajado, estamos en fase 5, distanciamiento social, se han habilitado varias cosas. Complejo debate también. Ya hay asado, ya hay... Claro, hasta 10 ya estamos, sí. Claro. Bueno, pero por ejemplo, mientras fue el aislamiento, a nuestra ciudad, a nuestra región, entraban 5.000 camiones por día. Claro. Digo, para dimensionar lo que es el comercio de granos. 5.000 camiones por día entraban. No se detuvo la marcha de este sector de la economía, fue declarado economía esencial. Entonces no se entiende una empresa como Vicentín, que además de crecer, de pasar del puesto en menos de 10 años, del puesto 27 al puesto 6 entre las agroexportadoras. Una empresa que en el año 2018 declaró 1.800 millones de pesos de ganancia, no de facturación, de ganancia. Una empresa que pasó a comprar ahí cerquita de ustedes, por ejemplo, bodegas en San Juan, envasadora de jugo en San Juan, sí. Creo que bodegas en Mendoza, sí. Tiene... en Mendoza, sí. Sí, compró Friar, una de las... Sí, Mendoza tiene una. De los frigoríficos más grandes de aquí de nuestra región, que está haciendo mucha, pero mucha plata con la exportación de carne a China. Bueno, digo, se diversificó, creció, aumentó sus ventas y un día dijo, no puedo pagar más. Bueno, eso es lo que está en discusión. Así arranca el estrés financiero de Vicentín. Y lo que... Digo, eso podría ser lo económico, pero me parece que nosotros... Es un buen momento para no quedarnos en ese debate, ¿no? Podría decir, del negocio de Vicentín. Claro, exactamente. Porque hay algo interesante que sucede a partir de, más allá de lo que suceda, como decías vos al principio, después de la reunión esta que se está teniendo en este momento, es lo que ha generado hacia otros empresarios de la misma talla, ¿no? Este supuesto miedo a la expropiación, el fantasma de la expropiación, ¿no? Y acá de fondo lo que está en discusión es lo que vos estás planteando, qué modelo tenemos nosotros y qué discusión podemos profundizar a partir de esto, más allá de lo que suceda, ¿no? Sí, yo creo que lo que se abre acá en realidad es un debate que algunos venimos planteando, por ejemplo, con Mercedes Meyer y Carlos de Frade en la legislatura. Yo trabajo con ellos en la legislatura santafesina. Muy pocas voces se escuchaban planteando esta preocupación que tiene que ver con la soberanía, y que es una palabra que muchas veces está puesta como un concepto abstracto, que muchas veces está puesta como un concepto viejo y perimido, que no es un concepto de la actualidad, pero que tiene implicancias concretas. Cuando yo digo que este sector maneja 2 de cada 3 dólares que ingresan a la Argentina, que además durante el gobierno de Mauricio Macri se les estiró el plazo para liquidarlos, hasta llegar a un punto que si no querían no los liquidaban. Digo, cuando vos decís que manejan eso, no solo manejan los dólares, por ejemplo, son los que manejan la moneda argentina. Digo, si vos ingresás, tenés el manejo de los dólares, definís el precio del peso y definís si va a haber una devaluación o no. Entonces, digo, la soberanía monetaria está en manos de estas empresas. Cuando vos pensás en definir qué producís y qué no, cuánto le pagás a los productores y a dónde lo vendés, también está en juego la soberanía productiva. Y entre los grandes propietarios de la tierra y los comercializadores, que son estas empresas, definen qué producimos los argentinos. La mayoría de la producción se exporta, no está hecha para nosotros. Cuando se dice Argentina exporta alimentos para 400 millones de personas, en realidad exporta proteínas vegetales que alimentan a los chanchos y a los pollos que comen mejor que nuestros pibes en China, para alimentar a la clase media china. Pero digo, no tenés soberanía comercial, no tenés soberanía productiva, no tenés soberanía monetaria, no tenés soberanía alimentaria, y te metés en un tema que yo doy el ejemplo porque justo dio la efeméride esta semana, y escuchaba recién que el compañero también hacía un análisis histórico, porque además es lo más lógico. Tenemos los mismos problemas que hace 200 años, que desde que nos constituimos como nación. Este 4 de junio se cumplieron 174 años de una batalla que estuvo acá cerquita, en Puerto General San Martín, que es la ciudad al lado de San Lorenzo. En Puerto General San Martín, el general Mansilla enfrentó en la batalla de Punta Quebracho ni más ni menos que a la flota más grande del mundo en ese momento, que era la anglo-francesa,
¿Qué es lo que querían hacer en nuestro Paraná? Enfrentó y venció, además. Claro. Por eso nosotros siempre decimos que el Día de la Soberanía no debería ser la vuelta obligado el 20 de noviembre, que es cuando ganaron a la ida, sino que debería ser el 4 de junio cuando perdieron a la vuelta, claro, y ganó la Confederación. Pero más allá del debate histórico, sí, digo, ¿cuál era el debate ahí? El control de los ríos y el comercio exterior. Naciones extranjeras que utilizaban nuestro río para llevar y traer mercaderías sin control de ninguno de un Estado. La disputa es la misma, claro, de hace 175 años. Lo que está en debate hoy, me parece lo que tenemos que poder poner en debate hoy, que es un tema Vox Populi, que deja de ser un tema de pocos, que deja de ser un tema, como te digo, que algunos decían estaba pasado de moda, es si Argentina va a abrir esta ventanita y la va a usar para mirar un poquito adentro de la principal palanca de la economía. Digo, es inconcebible, le decía de Siena perdón, y un detalle más, mirá cómo será la cuestión de la soberanía, que donde se hizo originalmente la batalla, había una cruz, la cruz del Quebracho, la famosa cruz del Quebracho. Esa cruz se corrió 2 kilómetros. ¿Sabes por qué? Porque hoy el sitio original, que todavía mantiene la cruz, lo compró Cargill, una de las agroexportadoras yanquis, y la cruz está en medio de la fábrica de Cargill. Es la verdad que una imagen impactante, ¿no? Realmente. Ahí donde vos venciste a las potencias extranjeras que quieren usar tu río, está dentro de una fábrica yanqui. Es para una película de Pino, es para decirle a Pino, mirá, está ahí. Pero digo, la discusión es la misma, el debate es igual, y me parece que es una muy buena oportunidad. No te digo que con esto se vaya a poner en tela de juicio el comercio exterior, ni estamos hablando de la nacionalización del comercio exterior, ni siquiera de la vuelta de la Junta Nacional de Granos, pero mínimamente que el Estado pueda mirar la mirilla de la puerta y acercarse a los números reales, acercarse a los mecanismos de fuga de divisas, acercarse a la subfacturación de estas empresas, que es un desastre lo que le roban al Estado. La verdad que es un golazo desde donde se lo mire. Por eso nosotros festejamos la medida más allá de hasta donde llegue, como se dé, porque digo, nadie nos asegura de que esto termine en una expropiación. Hay que tener también, hay muchas incógnitas, qué sé yo, no sé, nosotros estamos muy preocupados qué va a pasar con los 600 millones de dólares que le deben a los bancos extranjeros. Claro. Yo no sé si no sería justo que el Estado quede con la empresa y pague la deuda de Nardelli, mientras no sabe dónde fue la plata de Nardelli. ¿Qué va a pasar con el puerto Rosario, por ejemplo, que también administra Vicentín? ¿Se lo vamos a dar a otro privado o va a quedar en manos del Estado? Hoy hubo un paro por 1.500 trabajadores suspendidos en el puerto por problemas con Vicentín. Bueno, digo, hay muchas incógnitas todavía, pero más allá de eso, es muy importante que se discuta, y me parece que pensar que no iba a tener una reacción, que vos te metés en un tema nodal de la historia de la Argentina que hace 4 décadas que no se discute, pensar que eso no iba a tener una reacción de los grupos concentrados de la economía, de los aparatos mediáticos de esos grupos concentrados, de algunos sectores que quieren ver, porque en realidad cuando uno ve los cacerolazos en Reconquista, o en San Lorenzo, o en Rosario, digo, son los mismos, más o menos los mismos cacerolazos que pasaron con Techín, son más o menos los mismos, digo, sería ingenuo, la verdad que yo, si haces una medida como esta, estatizás Vicentín, y no hay una reacción, pues ya estamos para el socialismo directo, no discutamos más nada, digo, si hay una aceptación del 100%. Claro. Me parece que no iba a pasar, digamos. No, y tal cual lo que vos planteás, acá lo que estamos tocando son intereses, cuando uno empieza a conocer, a indagar lo que significa Vicentín, lo que tiene Vicentín, y esto que vos decías de la ruta marítima esta, la verdad que te quedás impresionado porque efectivamente nos hace pensar esto que nos hacen creer los santafesinos exportamos, no son los santafesinos, o los mendocinos exportamos vino al mundo, y vos decís, no somos los mendocinos, hay un puñado de bodegueros, un puñado de empresas, claro, y eso es lo que a nosotros nos permite discutir hoy temas que esto que vos decís, que son hace 200 años se vienen discutiendo, pero que hoy tenemos en muy poco tiempo, la situación de pandemia nos ha permitido, por la crisis del sistema, entiendo también, de poder discutir, por ejemplo, esto, y también discutir los impuestos a las grandes fortunas, que en otro momento no se hubiera hablado, o quedó en la historia, situaciones, anécdotas de las que tenemos que retomar,
pero sabiendo que nada va a ser gratis, porque efectivamente cuando indagamos te das cuenta que estamos tocando el bolsillo de monstruos que siempre han tenido a la vaca atada, y que hoy, cuando realmente uno empieza a disputar o a intentar entender por qué Argentina tiene el nivel de pobreza y de hambre que tiene, ¿a qué se debe? Entonces tiene que ver con que podríamos tranquilamente hoy ser un país realmente que no tenga el nivel de pobreza, pero ni de hambre, que se nos mueran los niños por hambre. Me parece que esta es la reflexión que nosotros tenemos que hacer, de qué es lo nuestro, qué tenemos, quién administra y cuál es el modelo al que tenemos que caminar, ¿no? Es interesante poder hoy estar discutiendo esto, y ojalá podamos empezar a discutir también los pagos de la deuda, ¿no? Sí, temas que para nosotros hemos venido hace muchos años planteándolo, y que hoy entendemos que los temas que, como vos y Memé decían en el otro día en una entrevista, que parecían un par de locos planteando algunas cosas, que hoy esté puesto como está puesto sobre la mesa, la verdad que por un lado decís, bueno, bien, no estamos tan locos, es el camino que tenemos que seguir, y ahora, bueno, habrá que caminar, porque acá están quienes van a salir a mostrar los dientes con todos también, ¿no? Sí, y además me parece que tiene muchas cosas en común todo esto que vos venís planteando, el debate que tienen en Mendoza, el debate del impuesto a las riquezas, y efectivamente creo que tiene que ver con lo que puso al rojo vivo la pandemia, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, que es, vuelvo sobre el término soberanía, digo, la soberanía es de quién toma las definiciones en un país. Todo esto que vos planteás, el debate que tienen en Mendoza, el debate del impuesto a las riquezas, y efectivamente creo que tiene... Espérame que se me cruzan los audios, ahí está. Tenía puesto el audio usted. No, te decía que todo lo que tienen en común es la cuestión de la soberanía. Vos, cuando estás en una emergencia, cuando vamos hacia una crisis económica que no hay ningún indicador que diga que no va a golpear a la Argentina, cuando necesitas disponer de los recursos, la discusión es, ¿quién maneja esos recursos? ¿No? Y ahí lo que te encontrás es que en Argentina no manejás la agroexportación, no manejás la producción agrícola, no manejás el petróleo, no manejás los viñedos, no manejás la minería. Digo, las palancas claves que te permiten tomar algunas definiciones no las maneja el Estado. Yo creo que también se da en este momento la posibilidad de discutir estas cuestiones, porque es imposible, digo, siempre fue imposible pensar un modelo de desarrollo, como decimos, revisar la historia. Justo estaba leyendo hace un ratito, antes de hablar con vos, toda la historia de San Martín como gobernador de Cuyo, y la discusión impositiva, digo, que es tan interesante porque discute lo mismo, pero digo, nunca fue posible un modelo de desarrollo sin tener soberanía, que no es más que decidir sobre los recursos propios. Hoy, cuando se tensa la crisis, cuando se avanza hacia un escenario negro, y cuando cada país dice, digo, porque acá también se cae toda esta mentira de la globalización y que somos todos iguales y que no hay país, que no hay nación y que no hay Estado. Digo, acá los estados, Trump dijo, América para los americanos, China dijo, los respiradores son nuestros y para nosotros, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que se pusieron sobre la mesa. Y vos querés decir, bueno, quiero destinar plata para mejorar el sistema sanitario, no la tenés. Quiero mejorar quiero ir a enfrentar una emergencia alimentaria, no lo tenés. Quiero resolver el problema de la violencia contra las mujeres, no tenés la plata para implementar las leyes que dictaste. Digo, ni hablar si vamos a discutir la cuestión de un piso básico para el crecimiento futuro. Claro. Digo, ¿de qué piso básico vamos a hablar si no tenés lo mínimo? No sos el dueño de la tierra, no sos el dueño de nada. Digo, el Estado me parece que también obligado en un punto por la necesidad, y obligado porque en este momento histórico hay que discutir, digo, lo ves, no lo discute el Estado argentino por chavista, no lo discute el Estado, ¿no? Digo, lo discute Francia, lo discute Italia, lo discute Estados Unidos. Ayer leía, por ejemplo, el porcentaje de subsidios que va a dar el gobierno, la Reserva Federal estadounidense, a los productores agropecuarios para enfrentar y que no caiga la producción. Bueno, en el país del libre mercado, a los productores agropecuarios los va a sostener el Estado. Entonces digo, esta mentira de que el Estado no participe, y doy un ejemplo que vengo dando siempre que charlamos de lo de Vicentín porque me impactó. Hace 2 semanas en mi programa de radio entrevistaba a Omar Príncipe, que es el anterior presidente de la Federación Agraria. Ahora hay un mendocino
que la verdad que hay que decir que es lamentable el rol que está cumpliendo la Federación Agraria. Ayer emitió un comunicado de la Federación Agraria que va a quedar en la historia vergonzosa de una entidad que supo representar a los pequeños y medianos productores. Es vergonzoso el comunicado sobre Vicentín que hizo la Federación Agraria. Pero me decía Príncipe, dice, bueno, le digo, pero Príncipe, ¿por qué hay tanto miedo al Estado entre los productores agrarios? Dice, la verdad que es medio ilógico, porque nosotros, el mayor exportador de Argentina, al que le venden los productos los productores agrarios y el que comercializa en el mundo, el mayor porcentaje de productos agrarios argentinos es el Estado chino, a partir de COFCO, ¿no? Entonces, no es que el Estado no participa, el que no participa es el Estado argentino. Claro. Pero el que eso es COFCO hoy en la Argentina, ¿no? Me contaba también en algún momento el presidente comunal de Timbúes, que es una comunidad muy pequeña, pero que tuvo la desgracia, como decía Galeano, de tener riqueza, que es el río, y donde se han instalado grandes multinacionales. En un momento el presidente comunal, digo para dimensionarlo del Estado, con esto me estoy yendo un poquito por las ramas, pero ya lo cierro. El presidente comunal quiso cobrar impuestos, como estamos discutiendo nosotros. Dijo, bueno, acá está instalado Dreyfus, están instalados grandes multinacionales, yo quiero triplicar el DREI, que es el derecho de registro de inspección, que es el impuesto municipal, que es el que se alimenta el presupuesto. Bueno, hubo un gran escándalo en ese momento, el gobernador Jorge Obey le dijo que quería echar a las empresas, bueno. Todo esto terminó con una reunión en Casa de Gobierno, estaba Cristina Kirchner en el gobierno, y me dijo algo que me sorprendió. Dice, en la reunión, él lo contaba con aires de, mirá qué importante que fui en un momento. En la reunión, dice, estuvimos yo, Cristina, el CEO de Dreyfus y el embajador de Francia. Digo, son problemas de Estado, ¿no? Para el Estado francés, Dreyfus es un problema de Estado. Entonces, cuando uno escucha que el Estado no tiene que intervenir, que mejor que el libre mercado, que el Estado no se meta, nunca escucha de estos mismos sectores la preocupación por la participación de los estados de las potencias extranjeras. Entonces me parece que hay que discutirlo y que es una gran oportunidad para discutir ese mapa que nosotros alguna vez hicimos circular, que seguramente les habrá llegado, que es impactante y que impacta no solo al que no conoce el río Paraná, sino que impacta incluso a los trabajadores de las aceiteras que trabajan ahí, y no hay una dimensión real que toda nuestra barranca, como decimos nosotros, por estas barrancas se desangra la Argentina y están en manos extranjeras. Mirá si no va a ser una buena noticia que por lo menos, no te digo que hayamos recuperado el comercio exterior, pero por lo menos pongamos un pie ahí. Miércoles, qué importante lo que estás planteando, porque la verdad que es fuerte y sí, cuando ustedes hicieron ese mapa, la verdad que fue bastante fuerte verlo, porque grafica tal cual lo que vos estás planteando. Y a nosotros la verdad que nos dieron ganas de poder tener ese mismo mapa de la provincia, y te puedo asegurar que nos vamos a asombrar bastante, porque ya con los números, que bueno, que un poco Nicolás lo estaba contando, pero que es increíble cuando uno empieza a investigar, ¿no? Y a conocer un poquito, y ahí te das cuenta de hacia dónde tenemos que caminar, y realmente que lo de fondo es como vos decís, lo de la soberanía, ¿no? Y que cuando uno dice, somos un país dependiente, bueno, ¿qué significa todo esto? Que a veces uno lo dice como por entendido, pero cuando rascas un poquito nos damos cuenta. Creo que esta pandemia nos ha hecho reflexionar a todos, esta cuarentena nos ha hecho reflexionar sobre toda la situación económica, y creo que sí, estamos en la mejor situación y en las mejores condiciones de poder discutir esa situación. Así que la verdad que es muy bueno. Tengo el audio acá, a ver, que se me haga. Acá, lo apagamos. Y es interesante todo lo que nos has contado, porque la verdad que nos da mucha necesidad de seguir hablando de esto. Te vamos a seguir, Boti, donde estás, porque sabemos que tenés tu programa, sabemos que estás, que venís de otra entrevista, que estás a full, pero nos has dado datos muy importantes como para nosotros poder continuar con profundizando en el impuesto a la grande fortuna. Le queremos decir a la gente que nos está escuchando que el programa de hoy, como es un programa especial, se va a extender, no va a terminar a las 20, así que acomódense, prepárense el mate, porque todavía tenemos bastante, porque la verdad que Nicolás planteó una primera etapa, pero ahora venimos con la otra segunda etapa sobre el impuesto a la grande fortuna, porque estamos en el medio de una situación provincial en la que hoy ha sido un día de lucha, tenemos que decir,
porque bueno, con el anuncio de que no se nos va a pagar a los trabajadores estatales el aguinaldo, la verdad que explota, porque justamente lo que decían los dos compañeros, ¿no? Sabemos que plata hay, y acá hay una situación que siempre la pagamos los trabajadores, el pueblo en general, y la verdad que sabemos que hay a quienes se les puede tocar el bolsillo porque lo tienen bastante lleno, y porque si uno rasca, como venimos conociendo con lo de Vicentín, seguramente hay muchas empresas más que Nicolás nos va a contar después, que son las que se tienen que empezar a, viste, cuando nos decían hay que poner el lomo, bueno, ahora que pongan toda esa plata que se llenaron en los bolsillos, que la pongan al servicio del pueblo ahora. Así que bueno, no sé, Germán, el Boti, si querés decir algo más, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado en este programa, sabía que venías de una jornada bastante larga. Sí, una jornada que no terminó todavía. Para despedirte. Que no terminó. Sí. Para despedirte, te cuento, mientras hablabas, me acordaba de dos escenas en esto de cómo las embajadas se sientan en las mesas de negociaciones. Mendoza, vos sabés que exporta vino, y lo exporta en primer lugar a Estados Unidos. Uh-huh. O sea que es obvio que las giras que hacen acá los gobernadores siempre van a Estados Unidos, y ahí se pactan las políticas provinciales. Así que ahí la embajada yanqui siempre va a estar en esas mesas de negociación cuando se discute sobre la industria vitivinícola. Además, muchas bodegas son francesas, españolas, o sea, hay una variedad de distintas embajadas en esas reuniones. Y otra cosa que me acordaba cuando hablaba de los puertos, pues sabes que un empresario de la carne en una entrevista una vez dijo que tenía campos en Santiago del Estero, y él veía cómo pasaba un tren por el campo de él, en el costado, y cuando pregunta ¿de dónde viene ese tren de carga que iba hacia los puertos? Venía de la barric, del oro, del mineral ese que se saca en barro, viste, una mezcla que hacen, lo cargan en los vagones, y pasaba por el campo de este hombre y pasaba para el puerto. Son esas imágenes, viste, que te queda bien clarito cuál es el modelo económico que hay que plantear, hay que discutir, con lo del puerto, con la de la mega minería, con estos bodegueros que solo les importa exportar. Ahí se va armando un cuadro nacional que creo que está bueno que lo tengamos en vistas para derribarlo, con argumentos. Totalmente, me quedé pensando cuando vos decías lo de los empresarios mendocinos y la embajada estadounidense. De hecho, el mendocino José Luis Manzano fue uno de los nombres que sonó la semana pasada, la anterior, en asociación con un fondo internacional estadounidense que es Carval, que en su momento tuvo mucha relación con Cargill, ahora dicen que no, pero uno no sabe, sí. Pero para quedarse con la empresa Vicentín. Dice que es una de las cuestiones que apuró este anuncio de intervención, digo, que no avanzara en esas negociaciones de Manzano. Digo, evidentemente, esto para cerrar, ¿sabés qué también se vio con lo de Vicentín y con esta empresa, y digo, con Manzano y todo esto? El rol de un sector social y económico que aparece desdibujado, que algunos quieren vendernos como capitales nacionales, como si esa fuera una definición completa, y que podemos identificar como burguesía intermediaria. Son estos tipos de la Argentina que son el eslabón necesario para que las potencias extranjeras hagan grandes negocios. Digo, durante mucho tiempo, Alberto Paduan, uno de los referentes de Vicentín, fue el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Esa Bolsa de Comercio de Rosario era el lobby que hacía de portavoz de todas las empresas agroexportadoras de la región y todas las multinacionales. Digo, más allá de que era de capital nacional, sí, estos tipos funcionan también como el polo de transmisión de las potencias extranjeras con el saqueo interior. Digo, ese es un aspecto para tener en cuenta, porque en estos casos queda más claro que nunca cómo es el rol que juegan estos supuestos empresarios nacionales, que nunca tienen que ver con los intereses de la nación. Tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, Germán, Boti, muy agradecidos de que estés acá. Si nos querés invitar a alguno de nuestros mendocinos a contar tenemos mucho para decir. La verdad que ha sido muy importante poder establecer este programa en el que entendemos mucha reflexión, y que hemos en poco tiempo logrado una audiencia que nos permite seguir reflexionando, debatiendo estos temas que son tan importantes tanto para la provincia como para el país.
Muchos saludos tenemos hacia vos, muchos compañeros, compañeras y mucha gente que la verdad que ha escuchado y que mucho no conocía o que se escuchan diferentes campanas, y la verdad que es un tema que empezó pero no se sabe cómo va a terminar, y todos los días hay un capítulo nuevo, así que vamos a estar expectantes de lo que suceda hoy en esta reunión, ¿no? Así es, les mando un abrazo grande, siempre es un gusto, tengo mucho amor por Mendoza, muchos amigos, muchas amigas en Mendoza, así que un gustazo charlar con ustedes. Siempre me llama Radio Universidad de Cuyo, Ajá. Me llaman algunas radios mendocinas, tenemos una conexión con las tierras cuyanas, así que un gustazo hablar con ustedes, seguiremos en contacto seguramente para debatir estos temas y bueno, les mando un abrazo grande y los felicito por la iniciativa. Bueno, muchas gracias, Boti. Saludos grandes. Que andes bien. Bueno, y seguimos con Nicolás Guidén, acá en el programa, que la verdad que muy interesante lo que se estaba planteando, habrán podido escuchar. Nosotros desde Mirada Cuyana vamos a seguir con el tema de Vicentín, porque la verdad que, como decíamos, empezó y son capítulos que hora a hora se está discutiendo, ha sido muy importante para la política nacional y bueno, seguimos porque la verdad que lo interesante de todo lo que se ha venido planteando Nicolás tiene que ver un poco también con esto de la estructura impositiva, ¿no? De que tienen las provincias y cómo se desarrolla luego la economía. Y te dejo para que podamos seguir a todos los que se están sumando. Mirada Cuyana va a seguir. Esto es un programa especial que nos parece muy importante alargarlo con el tiempo, así que si están con el mate ahí preparados, acá estamos escuchando a Nicolás Guidén sobre impuesto a la grande fortuna. Bueno, vamos a retomar entonces. Una primera idea que tenemos que tener bien clara: no somos una provincia pobre ni un país pobre. Esto con lo que acaba de decir Germán, el mercado de granos, hablas del país, con el mercado vitivinícola y del petróleo hablamos de Mendoza. Y del presupuesto mendocino, vamos a ver que es un presupuesto poderoso. El Producto Bruto, que es todo lo que se genera en la provincia, es de gran valor, o sea que hay una gran producción. Esa es la base, ¿no? No somos una provincia que no tenga futuro, que no tenga tierras cultivables, que no tenga recursos, que no tenga gente que quiera trabajar. Y a mí me parece como para arrancar un posicionamiento bien claro. ¿A quién pretendemos nosotros defender con esta propuesta impositiva? Yo ahí te pido que pongas la placa, la primera o segunda, no sé cómo la tenés anotada, a ver si la podemos poner. ¿Quiénes somos? A ver qué aparece. Yo no veo nada ahí. ¿Quiénes somos? Esa. Perfecto, ahí déjalo un ratito, yo voy a hablar sobre esa placa. Bueno, ¿quiénes somos los mendocinos? Vamos a decirlo así rápidamente. Ahí ustedes van a ver una placa, que es letra muy chiquita, no importa, pero pongan la mirada en la columna de la derecha, donde ahí es toda la suma de esas personas son la población económicamente activa de la provincia. O sea, ¿quiénes somos los mendocinos? De los que trabajamos, el sector activo, o sea, hay que descontar, ¿no es cierto?, los niños y los ancianos. El resto, toda la población activa trabajando, es toda esa columna, que van a ver que arriba dice los grandes patrones. La placa que está a la izquierda es una fuente de una socióloga que se llama Benedetto de apellido, que es con cifras oficiales, donde arriba van a ver muy chiquito que es el 0,4% de la población, son grandes patrones, o sea, de empresas grandes. En número, en personas, son 3.400 patrones de empresas grandes. Hay una línea roja y todo el resto van a ver que es el pueblo trabajador y humilde, que si nos vamos a la cifra de abajo, son los trabajadores asalariados, que son 750.000. O sea que nosotros lo que vamos a plantear es que hay que gravar el sector de arriba y aliviar las tres sectores de abajo que están en amarillo. Ese es el objetivo de una reforma impositiva o de poner un impuesto a las fortunas ahora, para que la crisis sanitaria pueda cubrir las necesidades de toda la población. Vamos a ver que hay 73.000 patrones de empresas de hasta 5 empleados, ahí entran todas las pymes, 73.000, que eso hay que cuidarlo porque son esas pequeñas industrias que son las primeras que entran en crisis en estos momentos. Hay 31.000 cuentapropistas y 750.000 trabajadores asalariados. O sea que vamos a ver un gran componente de asalariados. Primero que vamos a ver un gran porcentaje de pueblo trabajador. Esto para
para aquellos que dicen que todavía circula mucho, que el problema de la Argentina son los vagos o los planeros, en números que me digan quiénes son los planeros, porque acá está clarísimo que la gran mayoría de la población se levanta a las 7, 8 de la mañana a trabajar y cobra un salario que apenas le alcanza a fin de mes. Entonces el problema de la Argentina es que estos asalariados tienen un sueldo que le alcanza apenas, no es otro el problema. Y que hay 3.400 grandes patrones que ahora vamos a ver, que son los dueños de las grandes empresas. Bueno, ahora si querés pasemos directamente a ver a la otra placa que poníamos de los impuestos, para ahora pasar a ver a estos sectores cómo se les cobran impuestos. La 0. Yo no sé si podés poner ahí una placa que dice Producto Bruto Provincial. No, la placa 1, la 2. A ver, la 0 debe ser, sí. El impuesto que ese que está puesto. Un impuesto que cubra. Pero dice Producto Bruto Provincial arriba. Es toda blanca la hoja. ¿Está puesto? Bueno. No. Producto Bruto Provincial, dice, y está en amarillo. No está. Fíjate. Bueno, ahí yo lo voy diciendo oralmente, si quieren anotar, pero está el sistema financiero. Ahí vamos a tener que el Producto Bruto de la provincia, todo lo que se genera, es el 4% del PBI nacional, y son 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares en amarillo. Después el presupuesto es de 2.000 millones. Y después ahí aclara que el 46% de los impuestos son de origen nacional, o sea, viene de la coparticipación federal. Quiere decir que son recursos que generamos en Mendoza, se van a la nación, por ejemplo el IVA y cantidad de impuestos nacionales que tenemos, y después vuelve a la provincia y es ese 46% de nuestra recaudación. Y otro 54% del presupuesto tiene origen provincial. De eso tenemos ingresos brutos, regalías, automotor, inmobiliario. Vamos a ver un porcentaje, no sé si la placa está en pantalla, que ayudaría, porque si no es muy difícil retener cifras, pero vamos a ver que los ingresos brutos son el 22% de los impuestos provinciales. O sea, es el impuesto más grande. Y las regalías petroleras, que esto es importante, son el 5,3% de los recursos, y es una fuente que se podría ahí duplicar, que las petroleras paguen el doble de lo que pagan hoy, y se podría estar cubriendo otro 5% más del presupuesto. Para decirlo a grandes rasgos, nosotros tendríamos que pensar en que el presupuesto se va a disminuir en un 10, un 15% de mínima, porque la caída económica va a ser de ese porcentaje. O sea que va a ser del 10 o más por ciento que caiga la recaudación. Bueno, ahora vamos a ir a describir los 3 sectores que hemos hecho el detalle de cuánto facturan y dónde está la posibilidad de cobrarle un impuesto a esos sectores. Ahí seguí con la filmina que sigue, a ver, y sistema financiero. Si yo puedo hablar sobre esa filmina. Sistema financiero. A ver sistema financiero. Bueno, detengámonos ahí. A ver, déjenme que yo la encuentre acá en mi compu, porque yo no la veo. Esa, sistema financiero. Es un cuadro, ¿lo ven? Hay una columna. Sí, se ve perfectamente. ¿Se ve bien? 73% ganancias, dice. Para que se me ha cortado a mí. ¿Me escuchás vos? Sí. Puede ser por la conexión, pero se ve perfecto. Bueno, espero que salga. Fíjense, ahí hay una parte gris en grande, sí, que es un 73%, que en dólares son 1.930 millones, que son las ganancias del sistema financiero. Hay datos que tenemos que ir sabiendo. Por ejemplo, todos los salarios de los bancarios, todas las personas que trabajan en el sistema financiero, que cobran un sueldo, es el 10% de lo que facturan los bancos, que son 260 millones de dólares. O sea que de todo lo que factura un banco, el 10% se lo paga a los empleados. En ingresos brutos, como mucho, van a pagar un 8%, son 204 millones. Impuesto a las ganancias, otro 9%, 238 millones. Y hay toda esa nube de 73%, que es un montón de millones de dólares, o de pesos, como quieran traducirlo, que ahí ¿qué sería? Eso es la ganancia de las empresas. Ahí tendrán algún costo, pero ahí es donde se podría uno decir, bueno, de ingresos brutos que paguen el doble,
y no se va a estar entrando ni en quiebra ni en crisis, es simplemente una contribución patriótica que le estaríamos pidiendo y tendríamos otros 200 millones de dólares. Es una cifra considerable. Y la riqueza está, o sea, el sistema financiero trabaja con la plata, sabemos, de terceros. O sea que ahí tenemos uno de los sectores descritos rápidamente. Yo les pido, si hay personas que estén escuchando, que son del rubro financiero, que contribuyan con información, entre todos vayamos chequeando la información y afirmándonos en datos comprobados. Esto yo lo he hecho como una primera aproximación con datos oficiales, pero siempre queda el chequeo necesario. Así que eso va a ser una tarea colectiva. Después, si puede pasar a la otra filmina. La de combustibles. ¿Qué dice? Combustibles. A ver, la de combustibles. Bien, hablemos de los combustibles. Sí. A ver, déjame que yo la tenga ubicada acá en pantalla. Combustibles. Bueno, en combustibles pasa algo parecido. Fíjense, vayan abajo. En salarios se paga 252 millones, que es el 7%. En ingresos brutos, unos 300 millones, el 8%. Impuesto a las ganancias, exagerando, ese 17%. Regalías, un 4%. Y queda esos 2.400 millones de dólares anuales, que ahí estarían las ganancias y super ganancias, porque todos los precios de las naftas son precios políticos, se fijan en el barril en Boca de Pozo, tiene un precio de 45 dólares el barril, cuando sabemos que el costo de producción de ese barril es de 25 dólares, o sea que ahí hay un margen grande para decirle, mire, usted puede pagar el doble en regalías, por ejemplo, y no va a entrar ni en crisis, no se debería ni ir del país. Bueno, acá está el ejemplo boliviano cuando la Bolivia de Evo, por supuesto, que le llevó a 80% la tajada para el Estado y le dejó el 20% a las empresas y siguieron en el país, no se fueron, claro, porque seguían haciendo plata, les redujo el margen de ganancia, pero no las obliga a entrar en crisis, a fundirse. Bueno, y después el último sector, la otra filmina. Supermercados. Que dice supermercados. Supermercados. Esto yo repito, son datos del INDEC, hay una encuesta de supermercados que saca todos los años donde se plantean las ventas, o sea, todo lo que ha vendido los supermercados de Mendoza, son estos números que están acá. En salarios paga el 9% de lo que factura. Yo ahí tenía una información errónea en una cosa de Facebook que hice hace un tiempo, ahora corrijo, es el 9% que pagarían en salarios. Ingresos brutos, un 4% como mucho, son 40 millones, impuesto a las ganancias un 2%, 23 millones, y tenemos casi 1.000 millones de dólares, que es un margen que hay que verlo, conocerlo. Estos datos, ¿cómo son en lo legal? La AFIP sabe los datos, la AFIP tiene todas las atribuciones para preguntarle, investigar, puede hacer un allanamiento, tiene todos los recursos para conocer cada centavo que maneja una empresa, pero no lo puede difundir públicamente porque es un secreto empresario. Así que conocemos a grandes rasgos desde afuera la facturación de todos los supermercados. Sabemos que cada boca de supermercado, cuando vamos a cualquiera, que conozcamos acá en la provincia, cada boca de expendio factura 8 millones de dólares por año. Y que paga solo con el 9% los salarios. Entonces, acá tenemos como el otro sector que está claro que hay un margen grande. Los otros dos, el sector vitivinícola es más complejo porque tenemos grandes grupos y también tenemos una cantidad de pymes, o sea, de las 800 y pico de bodegas que hay, tendremos unas 50 que son muy grandes y después tenemos el 90% son pymes. Entonces acá tenemos que pensar en que las empresas que facturen más de 50 millones de dólares, uno podría poner un impuesto. Que para que sepamos, ahí agarrás a 20, 30 bodegas, nada más. O sea, la gran mayoría de las bodegas tendríamos que aliviarle impuestos para que tengan más producción, que se expandan, claro. Pero a las que tienen más de 50 millones de dólares de facturación, yo creo que sería justo gravarlas. Y ahora, por último, como una síntesis, para que no queden palabras en el aire y todos anotemos, la cuenta que yo hago es la siguiente. En los hipermercados, si uno le cobra un poco más de impuestos, esto sería como aquel impuesto de San Martín, que vuelvo a ese aprendizaje histórico, que no se quedó en el camino del medio, porque si San Martín lo hubieran derrocado, porque cobraba un impuesto que le parecía mucho a los ricos del momento, no se hubiera liberado la patria. Entonces San Martín se puso firme
Y así todo no era un impuesto expropiatorio, no era que los ricos del momento se fundieron, sino que era un 3%, esto según datos de Felipe Piña. Bueno, con el mismo criterio, a los supermercados, a las bodegas, al sector financiero y a los petroleros, le decimos un 2% más, un 3% más, y se juntarían 20 millones más de dólares con los hipermercados, 28 millones más de dólares con las bodegas, solo las 15, 20 más grandes, 22 millones de dólares con el sistema financiero y 12 millones más con el sistema del petróleo y combustible. Por último, como algunas ideas claras, para que tengamos dimensión de lo que hablamos. La fuga la evasión de impuestos por el impuesto a las ganancias, que a nivel nacional se calcula un estudio con fuentes, que ya después lo puedo colgar en el Facebook, se calculan 24.000 millones de dólares equivalente a 700 hospitales de hospitales nacionales. Se podrían tener 700 hospitales por año con la cifra que se evade de impuesto a las ganancias. En Luján de Cuyo, por ejemplo, hay un hospital que espera desde el 2015, tiene 5 años esperando. Con el 2% de lo que facturan las 15 bodegas más grandes del país, de las cuales 7 están en Luján de Cuyo, o sea que estamos hablando de bodegas que usan mano de obra local, usan las tierras locales, con el 2% de esas 15 se podrían haber hecho 7 hospitales de Luján de Cuyo por año. Claro. Desde el 2015 para acá tendríamos 7 por 5, 35 hospitales de Luján de Cuyo, estaríamos muy tranquilos con el coronavirus, que venga tranquilo diríamos. Bueno, esa situación no ha pasado. Así que con lo que vos estás... Más o menos las cifras, sí, para ubicar que hay grandes fortunas, hay que visualizarlas, el gobierno tiene que tomar nota de esto, y bueno, el Frente de Todos tiene que también unificarse en que la única salida frente a la presión que va a ser en aumento, como decía bien Germán, acá se va a acentuar la presión sobre nuestro país, es ponernos muy firmes en que se tienen que gravar estas fortunas. Nosotros tenemos las razones para hacerlo, no deberían oponerse, y si se oponen habrá que hacerlas a un lado, porque es la única forma de no quedar entrampados en ese camino del medio donde se va a terminar grabando. Por ejemplo, hoy el impuesto a los bienes personales, que tanto se discute a nivel nacional, arranca con 2 millones de pesos en adelante. 2 millones de pesos tiene cualquier cristiano que tenga una casita, o de cualquier religión que sea, más allá de la religión. Es un monto ínfimo y empiezan a cobrar impuestos como si fueran ricos. El impuesto al combustible también se consideraba que era un bien de lujo. Eso no puede ir más, no es un bien de lujo andar en un auto. El impuesto al automotor, que se cobra muchísima plata por el impuesto al automotor, cuando el vehículo es para trabajar, todo el mundo tiene un pequeño vehículo para ir y venir de su trabajo o para tener una empresita, son impuestos todos regresivos. El impuesto al cheque mismo también, se está grabando en una transacción económica, son todos impuestos a las transacciones que hacen que el sistema impositivo nuestro sea altamente regresivo. Así que, bueno, yo hasta ahí, yo vi que hay muchas preguntas de distintos temas. Sí, sí, por ahí lo que queda claro con los números que vos estás planteando, Nicolás, es que nosotros no deberíamos estar preocupados como lo estamos, y atravesando la situación que estamos atravesando de tensión, de estrés, y porque la verdad que lo que ha generado la pandemia, con la falta de trabajo, pero también con el miedo a perder el trabajo que hay, en esto de que ahora a los trabajadores estatales no se les va a pagar el aguinaldo, la verdad es que con los números que vos planteás, tranquilamente se le cae la careta al gobernador cuando dice no tenemos plata, no hay dónde sacarla, porque efectivamente si se priorizara las necesidades del pueblo, él debería tomar estas medidas, y un ingreso a las grandes fortunas, que son a las empresas que en parte vos has contado, no convierte en pobre a nadie, y tampoco implica, como en el ANSES o en la FIP, vos por tener una persona, por tener un autito o una casita, ya pasás a ser rico. No estamos hablando de un impuesto a esas personas, sino a las grandes fortunas de todas estas empresas que son los dueños del mercado, de la economía de la provincia y del país, como también lo contaba Germán con la empresa de Vicentín, ¿no? La verdad que queda clarísimo que plata hay y que son decisiones políticas, pero que los mendocinos necesitamos discutir este sistema impositivo que tenemos, porque muy bien decía por ahí una de las personas que nos escribe, es que los mendocinos somos los que más impuestos pagamos.
y somos los que pagamos el impuesto más caro. Entonces está bueno poder clarificar esta situación de qué significa el impuesto, y la verdad que ante la situación que venimos atravesando, me parece que es importante que tanto el Frente Todos, del cual el Partido del Trabajo y del Pueblo es parte, puedan discutir esto y que podamos presentar ese proyecto, y que en Mendoza seamos los mendocinos los que tengamos conocimiento de qué significa este impuesto y de qué significa que sepamos qué plata hay, y de que esto escuchaba hoy a una compañera que decía, ¿cómo puede ser que siempre nos pasa lo mismo? Siempre ponemos el lomo, y los que se han llenado los bolsillos ni siquiera pagan, a veces hasta están exentos de pagar algunos impuestos. La verdad que es una situación en la que creo que estamos todos metidos, y que sin duda se genera este espacio para la reflexión. Si tenés algunas preguntas ahí, yo te puedo decir que de las que me están llegando, hay saludos, les ha parecido muy buena la charla. No hay preguntas, si los que están escuchando quieren hacer una pregunta antes de que cerremos, bienvenido sea. Y si no, me parece muy bueno lo que Nicolás ha planteado, que esto lo vamos a ir construyendo también, y es interesante todos los que puedan aportar para seguir reflexionando sobre este tema. Pero bueno, en definitiva, creo que hay mucho acuerdo por lo que se viene poniendo sobre el tema de la soberanía, ¿no?, que planteó Germán, que queda claro, y sobre el modelo, ¿no?, el modelo impositivo y el modelo de país, de provincia que tenemos. Vos, Nicolás, no sé si querés decir algo más a modo de reflexión, de cierre. Mirá, pongamos, para cerrar, la placa que pusimos, que dice un impuesto que cubra, que es el planteo en crudo, que decimos, hay 10.000 ollas populares o cocinas populares que existen, son las mismas escuelas que hay que abrir, que hay que poner en funcionamiento. O sea, tiene que haber alimento para que los sectores que la cuarentena paralizó en lo económico accedan a la comida. Eso sería el primer deber moral de cualquier gobierno. En la actualidad necesitamos, no sé si ahí la tenía la placa, pero todos los puestos de trabajo que hay, esos despidos que están dando vueltas, sostenerlos. Esos son los repro. Toda empresa que esté con peligro de despedir a un trabajador tiene que acceder a ese programa, y eso es dinero. Hay que pensar en nuevas chacras, en la tierra ociosa que Mendoza tiene, que eso no lo dije, pero es fundamental para Mendoza. Pensar una Mendoza con más chacras que antes, con 10.000 nuevas chacras, esos nuevos puestos de trabajo, es más alimento. Sostener la emergencia sanitaria, alimentaria y laboral sería el objetivo directo que tendría que tener un impuesto. Tiene que tener un destino específico lo que se recaude, gravando las grandes fortunas. Y también a la ociosidad, que eso lo podemos dejar para otra charla, que le paso un dato que es espeluznante de Mendoza y del censo 2018. De las explotaciones de más de 5.000 hectáreas, son el 1,5 de los productores solamente. O sea, son muy pequeños, el número muy reducido de personas que tienen el 70% de toda la superficie censada de la provincia, está en manos de este 1,5% de los productores. Esto también estamos evaluando que las explotaciones más grandes, y si no están en producción, cobrarle un impuesto extraordinario. Así que bueno, para mí ha sido muy buena la charla, saludos a todos, y queda pendiente esto, que nos pongamos de acuerdo en este impuesto patriótico, con un término definido que sirva para la emergencia y que grave las grandes fortunas de la provincia que están y son de gran valor, de grandes dimensiones. Bueno, la verdad que muy interesante. Le agradecemos a Nicolás Guillem por haber estado presente aquí hoy. La verdad que nos deja a reflexionar todo lo que se ha dicho, todo lo que dijo Germán también. Son momentos en los que tenemos que tratar de, con mucho cuidado, pero siendo protagonistas de lo que está sucediendo en el país. Con lo de Vicentín, porque se ha abierto una discusión muy interesante, y creo que tenemos la responsabilidad como ciudadanos de poder comprender lo que está pasando y de poder
entender y no dejarnos engañar con cuando nos dicen que hay plata y que el camino es uno o la salida es una. Agradecerles a todos los que se han quedado. Este programa ha sido la verdad que muy especial. Hoy ha sido un día de lucha, como dijimos más temprano. Nosotros vamos a abordar la situación que están atravesando los trabajadores de la educación, los trabajadores estatales en general, también la situación que están atravesando los artistas de nuestra provincia. Es por eso que el programa de la semana que viene vamos a abordar la situación que la verdad que ha generado una complejidad y una difícil salida, ¿no? En la que es imperioso poder discutir el impuesto a las grandes fortunas, poder garantizar no solo el salario de todos los trabajadores, el aguinaldo y los salarios, sino para poder armar seguir con la producción, abrir puestos de trabajo, que me parece que en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? Con que estamos en crisis y no se puede hacer nada, sino que al contrario tenemos que pensar a quién se está beneficiando, a quién se está resguardando el bolsillo y a quién se está castigando en esta pandemia. Nicolás, ¿querías decir algo? No, que veo que preguntan por Portezuelo del Viento. Sería bueno para una charla, porque hay una zona entera, el sur mendocino, que depende de las aguas del Atuel, del Diamante, y un gran tema que está en la agenda, que creo que hay que desentrañar cuáles serían los intereses de las grandes mayorías de esa zona, para empezar a responder si sí o si no, qué tipo de obras hacen falta, pero creo que está bueno que lo agendemos para otra próxima. Perfecto, muchas gracias a todos los aportes, las propuestas. Mirada Cuyana, la verdad que ha llegado para quedarse. Venimos con una agenda, la verdad que muy importante, muy interesante. Bienvenido todos los aportes, todas las propuestas. Para nosotros en este proceso de ser un programa e intentar ser un medio de comunicación, la verdad que estamos aprendiendo mucho y es interesante tener esta evolución y esta ida y vuelta con todos los que nos están escuchando. Un saludo para todos los que nos escuchan, tanto de la provincia como de otras provincias que también han estado conectados. Nos vemos la semana que viene, el próximo jueves, con la situación de los artistas de nuestra provincia. Un saludo para todos, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves.